A ver, ¿cómo ha cambiado la idea del Estado en América Latina a lo largo de los últimos 70 años? Para entenderlo bien, vamos a hacer un viaje por la evolución de una de las instituciones de pensamiento económico más influyentes de la región, la CEPAL. Y es una historia fascinante, de verdad, sobre cómo una idea puede nacer, ser puesta a prueba y al final transformarse por completo. Nuestra historia la vamos a contar en 4 actos. Empezaremos viendo esa visión del Estado como un gran director de orquesta. Luego veremos cómo se empezó a cuestionar esa idea, cómo se convirtió en una especie de socio y, para terminar, qué legado nos ha dejado toda esta evolución de pensamiento. Vamos a ello. Bueno, pues nuestra historia arranca en la posguerra, un momento de reconstrucción en todo el mundo. Fue justo ahí cuando la CEPAL lanzó una forma radicalmente nueva de entender por qué había unas desigualdades tan enormes entre las economías del planeta. La idea clave era la teoría del centro-periferia. Imaginen un sistema global donde la riqueza, de forma constante, fluye desde la periferia, que es rica en recursos pero, digamos, pobre en tecnología, hacia el centro industrial, un mecanismo que, según la CEPAL, no hacía más que perpetuar la desigualdad. Ante este diagnóstico, la respuesta de la CEPAL fue cuanto menos audaz. Su propuesta era que las naciones de América Latina tenían que construir sus propias industrias para poder romper con esa dependencia. Y claro, la pregunta era, ¿quién tenía la fuerza suficiente para liderar una tarea tan gigantesca? Pues sí, el Estado. En esta primera visión, el Estado no era un actor más, que va, era el gran arquitecto. Un planificador técnico que se suponía que era neutral y casi todopoderoso, y que diseñaba el futuro económico del país desde arriba, colocando cada pieza del puzzle en su sitio. Pero, claro, a medida que esta estrategia se iba implementando, ese plano tan optimista del principio empezó a tener grietas. La realidad del Estado resultó ser muchísimo más compleja de lo que se había pensado en la teoría. Y aquí es donde la historia se pone de verdad interesante. Ese estado idealizado de la teoría, esa máquina perfecta, neutral y súper eficiente, pues chocó de frente con el estado del mundo real, un auténtico campo de batalla de intereses sociales y políticos enfrentados. Vamos, que estaba muy lejos de ser un simple ejecutor de planes. Y es curioso porque si nos fijamos hasta en sus primeros textos, la propia CEPAL ya reconoció un poco esta tensión. Se pensaba que la planificación económica se podía separar de la política, pero la experiencia no tardó en demostrar que esa división era, como poco, muy frágil. Fue en este punto donde el análisis se hizo mucho más profundo. Los pensadores de la CEPAL empezaron a traer conceptos de la sociología y de la ciencia política. Ya no era solo una cuestión de números y economía, ahora se analizaba cómo el poder, el conflicto entre clases y la dependencia histórica daban forma a lo que el Estado hacía o dejaba de hacer. Venga, damos un salto en el tiempo. Nos plantamos en los años 80 y 90. El mundo había dado un vuelco tremendo. La globalización y el auge de las ideas neoliberales obligaron a la CEPAL a adaptarse una vez más. El boom de las ideas que defendían el libre mercado a capa y espada, pues creó lo que se podría llamar un momento defensivo para la CEPAL. Sus ideas intervencionistas estaban siendo atacadas por todas partes, y eso forzó una revisión muy profunda de sus principios básicos. Y este replanteamiento, pues, llevó a un cambio radical. La vieja idea de el Estado contra el mercado se quedó atrás y fue reemplazada por una nueva tríada. Ahora la historia iba del Estado, el mercado y la sociedad trabajando juntos, como socios en una red. La transformación fue total. Vamos, el Estado dejó de ser el único director de la orquesta y pasó a ser un facilitador, un colaborador que buscaba alianzas entre lo público y lo privado. Esa lógica de arriba a abajo, jerárquica, dio paso a una visión mucho más horizontal, en red, sistémica. Muy bien, entonces, ¿cuál es la lección principal de todo este recorrido? Porque el artículo en el que nos basamos para contar esta historia plantea un argumento final muy potente sobre lo que quizás se perdió por el camino. La pregunta clave que se plantea es si todo este nuevo enfoque en la sinergia, en la colaboración, tuvo algún coste. Si al adoptar este modelo de cooperación se nos olvidó algo fundamental por el camino. Y el argumento es este. El modelo neoestructuralista, al poner todo el acento en la cooperación, dejó de lado, quizás sin querer, el análisis crítico del poder y de los intereses que chocan entre sí, algo que había sido clave en el pensamiento de la etapa anterior. Por lo tanto, el punto crucial es que esta nueva narrativa empezó a presentar el desarrollo como un juego en el que todos ganan, una colaboración perfecta. Pero esto podía hacer que se pasara por alto una realidad fundamental, que transformar la estructura económica de un país es, casi siempre, un proceso lleno de conflictos.
Y esto nos deja con una última reflexión que da que pensar. Para enfrentarnos a los desafíos gigantes que tenemos hoy, necesita nuestra forma de entender el Estado recuperar ese análisis que se perdió sobre el poder y el conflicto. Una pregunta, desde luego, que sigue totalmente abierta.